Hola, buenos días. Mi nombre es María Isabel Álvarez Altamirano. Cuento con 56 años de edad. Soy alumna de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Matrícula 20022518. Mi asesor educativo, la maestra Rosa María Olivero Sánchez. Actualmente estoy cursando el módulo Juicio de Amparo 2. Y el día de hoy, 26 de mayo del 2023, quiero compartir con ustedes el reto 6, litigio estratégico. Aquí nos dieron a elegir dentro de 4 opciones. La elección que yo hice fue la de la opción número 4, que trata de litigio estratégico y derecho a la no discriminación. El litigio estratégico surge en Estados Unidos en el siglo pasado y se extiende hacia otros países cobrando fuerza como una herramienta para impulsar la protección de los derechos humanos, promover su exigibilidad y justiciabilidad, dirigida a crear una estrategia en el litigio para incidir en la esfera política, ya sea modificando una ley o definiendo ciertos criterios jurisprudenciales, mediante la adopción de políticas públicas o simplemente llevando a debate nacional determinado tema. En el ámbito de los tribunales y particularmente de la Corte, han surtido litigios a los que se les denomina estratégicos, con lo cual se busca alcanzar un objetivo más allá de la solución de las controversias. Se trata de aprovechar un litigio en concreto con el potencial para generar una interpretación en un determinado sentido que proporcione una modificación legal brindando mayor protección y seguridad jurídica. Este representa una herramienta de interés que reconoce el derecho como un factor de cambio, utilizando los propios instrumentos que brinda como medio para dar vigencia a los derechos humanos. En este reto analizaremos la sentencia del juicio de amparo indirecto 1042/2019, emitida por el Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán. Amparo que interpuso una pareja por la omisión de autorizar el registro de nacimiento y por la omisión de autorizar expedir las actas de nacimiento y las claves únicas de registro poblacional CURP de sus menores hijos, señalando como autoridades responsables y actos reclamados al Congreso del Estado de Michoacán y al gobernador constitucional del mismo estado de Michoacán. Del Congreso del Estado de Michoacán reclaman la inconstitucionalidad del artículo 334 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, en específico la parte que aduce que cuando se trate de matrimonio heterosexual se presumen hijos de los cónyuges. Al contener una categoría sospechosa, esto es una distinción basada en las preferencias sexuales, lo que se traduce en anulación o menoscabo de los derechos humanos y libertades de las personas. Del gobernador constitucional del estado de Michoacán reclaman la inconstitucionalidad del artículo 334 del Código Familiar para el estado de Michoacán, en específico la parte que refiere que cuando se trate de matrimonio heterosexual se presumen hijos de los cónyuges, al contener una categoría sospechosa. Esto es una distinción basada en las preferencias sexuales, lo que se traduce en anulación o menoscabo de los derechos humanos y libertades de las personas, toda vez que esta norma violenta los derechos de los menores por el hecho de tratarse de una pareja homoparental. Ahora bien, ¿cuál es la relación del derecho a la no discriminación con el litigio estratégico? En el caso de los derechos humanos, el litigio es estratégico cuando su objetivo busca promover la aclaración, el respeto, la protección y la realización de los derechos, es decir, cuando busca cambiar las leyes, políticas y prácticas, obteniendo con ello la reparación de las violaciones de los derechos humanos. Como en el caso que se analiza, en donde por ser una pareja homoparental se les negó el derecho a los hijos de ser registrados, obtener su acta de nacimiento y por ende obtener su clave única de registro poblacional, CURP, violentando con ello lo estipulado en el artículo 1 constitucional, que refiere que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado de México sea parte, así como de las garantías para su protección
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Asimismo, en su párrafo segundo menciona que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Asimismo, en el párrafo tercero, menciona que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. Cabe mencionar que el litigio estratégico también busca concientizar a la población sobre una injusticia y nos permite promover los derechos humanos para todas las personas, apoyando a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a los defensores y defensoras de los derechos humanos para lograr cambios dentro del sistema de justicia, evitando con ello casos como el que nos ocupa, donde se les niega el derecho tanto a los padres como a los hijos de ser registrados ante el registro civil y extenderles tanto sus actas de nacimiento como las claves únicas del registro poblacional CURP, en donde se violenta claramente los derechos de las partes quejosas por ser una pareja homoparental, violentando con ello lo manifestado en el artículo 4, párrafo 8 constitucional, que refiere que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Un caso práctico en el que se usó el litigio estratégico para la protección de los derechos a la no discriminación es el caso de la comunidad Nazavi Mixteca de Mininuma, el cual ejemplifica un proceso de defensa estratégica del derecho a la salud presentado por los habitantes del pueblo indígena de Guerrero y donde los quejosos señalan en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo que las enfermedades han llegado a ser causa de defunción entre los habitantes de esa comunidad, siendo afectados principalmente niñas y niños que han vivido en carne propia la pérdida de sus familiares por la falta de atención médica en la clínica que se encuentra en Metlatonoco, toda vez que en su comunidad no cuentan con servicio médico, que cuando sus enfermos se encuentran delicados de salud acudían a Metlatonoco para ser atendidos por el médico responsable, pero la mayoría de las ocasiones la clínica se encontraba cerrada o bien no alcanzaban turno, o si alcanzaban ficha, su turno llegaba después de las 3 de la tarde, por lo que el doctor encargado les negaba la atención en razón de que era su hora de salida. La discriminación hacia estos pueblos son la parte basal de los sistemas económicos, políticos, culturales y sociales que provocan de manera permanente múltiples formas de opresión. Aquí, aun y cuando el juez decide conceder el amparo a los quejosos, ordenando a las autoridades a cumplir con los lineamientos del MIDAS de que la casa de salud proporcionada por los habitantes de la comunidad fuera debidamente acondicionada con mobiliario y medicinas y que se cumpliera con la cartera de servicios establecidos en el MIDAS. Además, que el centro de salud de la cabecera municipal fuera también debidamente acondicionado y surtido de insumos, así como del personal médico adecuado. A pesar del avance judicial en el reconocimiento a ciertos derechos y las resoluciones a favor de las personas y comunidades afectadas, el incumplimiento por parte del Ejecutivo se hizo presente, ya sea mediante la interposición de recursos de forma continua, el cumplimiento deficiente o la inejecución de sentencias como formas de obstrucción. Por tanto, no han implicado un cambio estructural que permita la adecuada garantía de los DESCA. Los avances alcanzados por medio de las decisiones judiciales no han llevado a una reforma de las prácticas violatorias de derechos humanos por parte del Estado en todo el país. Tampoco se han traducido en políticas públicas adecuadas, ni en cambios normativos ni procedimentales. Cabe mencionar que comunidades vulnerables como la de Mininuma enfrentan grandes riesgos al exigir sus derechos, los cuales se traducen en hostigamiento, falta de protección, violación a la integridad personal y a la vida. Dentro de nuestros derechos, así como el derecho a la salud, el derecho a ser registrados ante el registro civil,
Al nacer, también tenemos el derecho a un ambiente sano. ¿Crees que a la fecha se han logrado mayores avances en relación con la protección al medio ambiente a través del litigio estratégico? En 1993 fue fundado el CEDNA, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, como organización sin fines de lucro y con la misión de lograr un mundo más justo y ambientalmente sustentable, compuesto de diferentes programas enfocados en temas como aire y energía, agua, comercio y medio ambiente, biodiversidad, transparencia y defensa legal, con la visión de realizar acciones que fortalezcan las bases de una cultura a favor de la sustentabilidad y la aplicación del marco jurídico coadyuvante a tal fin. Desde su creación, han colaborado con los tres niveles de gobierno en el desarrollo e implementación de políticas públicas como el ordenamiento ecológico territorial, evaluaciones de impacto ambiental, normas oficiales mexicanas y áreas naturales protegidas. Trabajan mediante espacios de participación social, asesorando a comunidades rurales y urbanas, involucrándolos con su participación. En el plano legislativo, trabajan en la elaboración de iniciativas de reforma a diferentes leyes, reglamentos e incluso reformas a la propia Constitución, logrando la integración a su texto mediante el artículo 4, el derecho fundamental al medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar del hombre. De la misma manera colaboran con el grupo de trabajo encargado de la reforma integral a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Asimismo, han trabajado en diferentes leyes especiales como la Ley General de la Vida Silvestre. Ahora bien, a pesar de que México ha avanzado en el desarrollo de tecnologías, ciencia y derecho, México es uno de los países más atrasados en el ámbito de derecho ambiental, porque si bien los mexicanos contamos con el mandato constitucional de vivir en un medio ambiente adecuado, cierto es que este derecho no se considera justiciable ante los órganos del Estado, quienes deben velar por que la garantía de los gobernados sea respetada por el mismo Estado. En conclusión, considero que a México y los mexicanos nos falta mucho por hacer para garantizar, salvaguardar y hacer valer todos y cada uno de nuestros derechos. Como diría Priscila Rodríguez Briviesca en su texto Litigio Estratégico en Derecho Ambiental. Bajo este escenario, los abogados tenemos múltiples retos. Los más sobresalientes son plantear casos en los que consigamos interpretaciones en el ámbito judicial y administrativo que constituyan precedentes positivos para ser usados en otros casos y se traduzcan en adiciones o reformas legales, e ir construyendo las normas requeridas como la responsabilidad civil, principios precautorios y otras necesarias. A pesar de que existen actualmente mecanismos y procesos de defensa ambiental en el plano nacional e internacional, el conocimiento y práctica de estos instrumentos de defensa es aún incipiente, ya que existe todavía indefiniciones sobre disposiciones esenciales del marco jurídico, todo en el rubro procesal, que impiden un auténtico acceso a la justicia ambiental. He aquí la importancia de conocer cuáles son nuestros derechos como ciudadanos y exigirlos, pero también respetarlos. Recordemos que tu libertad termina en donde empiezan mis derechos. Si todos colaboramos, lograremos que las autoridades se enfoquen más en ejercer sus funciones apegados a lo que establece la ley. Gracias.